Ahora sí estamos en comunicación telefónica, está con nosotros la doctora María Laura. Hola María Laura, ¿me estás escuchando? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien. Desde la República de San Luis. Desde la República de San Luis, más independiente que nunca, ¿no? Porque la verdad que no condice con nada digamos, con la política oficial. ¿Qué nos trajiste, Mari, para hablar? No, hoy los que les traje para comentar es una nota que salió firmada por distintas personas, representantes de distintos países del mundo, desde filósofos, actores, digamos, en contra de la gestión del gobierno de Macri en nuestro país, ¿no? De nuestro presidente. Una solicitada sería algo así. Sí, es una solicitada al estilo, no sé, carta abierta de Rodolfo Walsh en la época militar, o la solicitada por la libertad de los negros, no sé, en la época de los Estados Unidos en el New York Times, pero aplicada a nuestro gobierno. Parece mentira que uno tuviera que en este tiempo volver a discutir principios básicos de derechos que tienen que ver, ¿no?, con la educación, la salud, los derechos laborales, que tantos años de siglos de historia, no solo de la conquista desde lo local, sino desde lo internacional, ha tenido el país, ¿no? Y hoy muchos se ponen firman, ¿viste? Notas diciendo que el gobierno atenta contra el sistema democrático en lo más básico, desde medidas que tienen que ver en 15 meses con despidos masivos, cierre de empresas, con pérdida de derechos laborales básicos con la reforma de la ley de RT, disminución del índice de judicialización, digamos, de reclamos desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista laboral, o sea que... Y no es una solicitud que venga solo de adentro, sino que es de afuera, porque increíblemente dentro tenemos una campaña de prensa muy fuerte, en donde capaz viene el filósofo asesor del presidente y nos dice que las medidas del presidente son demasiado para nosotros como pueblo. Demasiado, ¿qué quiere decir eso? Sí, dijo como que que el pueblo no está a la altura de las medidas que toma el presidente. Entonces, bueno. Parece mentira, ¿no? Que de un lado esta es la opinión y resulte valioso, digamos, esta campaña en donde hasta Mirta Legrand, si se queja, pasa a ser populista. O sea, es un país que es increíble, en donde la vicepresidenta sugiere que las elecciones son demasiado seguidas. Y uno recuerda el capítulo de Los Simpsons en donde dice, elecciones otra vez, ¿qué país es este? Entonces, bueno... Yo, hablando de la gravedad, ¿no?, del gobierno, no solo de las medidas, sino de lo grave, no solo desde el punto de vista económico, desde la inflación, la pérdida, digamos, la crecida de la pobreza, el sistema de inseguridad, el atentado deliberado y hacia la educación pública, ¿no?, hacia la tendencia que uno lee, donde gente elogia y dice, bueno, los maestros tienen que educar de vocación, no tendrían que cobrar un sueldo por eso. Sí. Como si la mayoría de profesionales no cobraran un sueldo por su labor, como si fuera un hobby enseñar. Entonces, si fuera un hobby enseñar, dejemos que desaparezca la clase de maestros, digamos, que no existan más, que se ocupe cada familia y veamos cuál es el resultado, ¿no? De un Estado completamente ignorante. Entonces uno ve que hoy por hoy la mayoría de debates están definidos por las redes sociales sin percibir lo que está sucediendo desde afuera. Tenemos un presidente que es el tercero más corrupto del mundo, tenemos que atenta gravemente con la democracia, que le interesa muy poco saber lo que le pasa al ciudadano, no sabe cuánto gana como mínimo un jubilado. Y donde la vicepresidenta se da el gusto de decir esto, que no quiere elecciones más. Sí, otras cosas más que dijo la vicepresidenta, sobre todo de que el docente, es decir, que ella si fuera docente y ganara 9.000 pesos iría a trabajar. Sí, hasta ese punto.
Claro, así como los atentados de Vidal respecto de la gobernadora, que encima ni siquiera Macri sabía, o el presidente no sabía cuánto había ofrecido de aumento, desconocía completamente el tema, y de las amenazas deliberadas de que si te quejas es porque sos kirchnerista, claro. Y transformar en esto en una especie de guerra, en donde hoy por hoy la verdad que uno habla en forma extremista, pero pareciera que la gente no está comprendiendo que esto no es River y Boca, que se están definiendo cosas. Sí, también vuelvo a reiterar lo que le decía a Fede recién, es decir, ¿quién impone la grieta, no? Porque si ya uno por protestar ya es catalogado kirchnerista, entonces ¿quién impone la grieta? Es decir, porque antes era al revés, ¿no? Decían que el gobierno anterior era el que mandaba la grieta contra los opositores, pero ahora uno pasa a ser lo mismo, es decir, uno se queja y entonces es kirchnerista y ya sería... No, se queja, es kirchnerista y mucha gente dice, pero antes que vuelva la presidenta anterior prefiero soportar cualquier cosa es prácticamente dejar de lado todos los derechos. Y uno hablando desde acá, desde la política de la provincia, por ejemplo, de San Luis, la política de la provincia de San Luis es una política de salvataje hoy por hoy, de medidas urgentes, o sea, mientras para que los alumnos pudieran cursar, se actualizaron los salarios de los maestros en un 60%, si hay una fábrica que está quebrada, el compromiso del gobernador de otorgarla como fábrica recuperada a los trabajadores. O sea, hay una política de salvataje porque hay provincias como esta que viven también de la coparticipación y no la están recibiendo. Entonces también eso atenta deliberadamente contra la economía productiva del país. Sin contar la situación de la vecina provincia de Córdoba, que es agonizante. Que Córdoba está cerrando todo, digamos. Hoy por hoy es una provincia que económicamente está quebrada. ¿Cómo ves el tema del Poder Judicial? Por ejemplo, viste que ahora también está en boga el tema de la imputabilidad de los menores. ¿Cómo se mueve el Poder Judicial ante este Poder Ejecutivo? Yo creo que el Poder Judicial está un pobre. El pobre, ¿por qué no puede percibir lo que no, o sea, por qué no podemos percibir más allá del día a día? Porque el día a día significa cómo voy a ganar plata para poder darle de comer a mis hijos, entonces no me puedo fijar si me llueve, se me están afanando el país, si me corren el alambrado del lugar, si me están usurpando la casa, no, eso no lo puedo ver, si me están robando a través de los impuestos, porque tengo que estar pensando en otra cosa. Hoy el Poder Judicial está pensando en muchas cosas que han desaparecido, las causas que dejaron de judicializarse y un montón de temas que aparecen en la agenda política que no son exprofeso del Poder Judicial, que sirven para distracción de otros problemas más graves, como tiene que ver con los derechos sociales. Hoy por hoy, en la discusión sobre los menores nos saca del eje de la aplicación de leyes que, por ejemplo, si te echan del trabajo no puedes judicializar el tema, como podías antes, como asegurado una instancia judicial. Hoy por hoy todo se resuelve administrativamente. Entonces, esos temas que eran conquistas muy grandes y roles muy definidos del Poder Judicial se están desdibujando para ocuparse de otros temas que, si bien tienen importancia, los sacan del eje, digamos, de su función principal. Y me parece que eso es lo que está sucediendo con el Poder Judicial. Lo mismo sucede con un montón de sistemas del tema de la educación, por ejemplo. La discusión ha virado a que pobre los niños, como si los niños fueran el objeto de la negociación, cuando el objeto de la negociación es tener un sueldo que realmente represente y te deje vivir hasta fin de mes, cuando el maestro sabe que durante toda la vida nunca ha sido ambicioso el sueldo que ha tenido un maestro. Entonces, hoy por hoy, el sistema es como yo estoy negociando con vos poniéndote a los chicos de por medio. Entonces es como que estoy desdibujando completamente la idea, la idea de la educación. Entonces, bueno, me parece como que estamos en una situación de gravedad institucional. Es un tema muy complicado
es un tema en donde la gente perdió conciencia de cuáles son los derechos que tiene y cuáles no tienen. Y me parece alarmante y por eso traía a cuenta esta solicitada, que la firman y la escriben gente de otros países, citando los problemas de Milagros Sala, la expresidenta, en donde un gobierno solo se desquita atacando a la familia y tratando de judicializar y mediatizar algo que no existe, y entonces amenazando completamente a la persona. Y me parece que estamos en una situación grave que requiere de medidas extremas, ¿no? Que requiere de despertarse, salir, participar y recuperar espacios que uno no tenía. Bueno, Mari, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, te tenemos próximamente en la radio para preguntarte muchos temas más y ver tu análisis. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo. Saludos allá. A todo el equipo. Bueno. Bueno, saludos desde la provincia. Bueno, un beso grande. María Laura haciendo un análisis político desde otro lugar y desde, digamos, tomando otro ámbito y expandiendo un poco sus ideas. Así que sigamos con música. Se me vino esta canción de The Moody Blues.